en algunos temas sobre la hemorragia y algunas cosas que nos permiten pues hacer algunos recuerdos sobre todo. ¿Cuál es la definición? ¿No? Nos habíamos dicho que es aguda o crónica, y las agudas a veces por su origen se pueden clasificar en HDA, que es la alta, HDB, que es la baja, e intermedia, que ahora lo vamos a llamar como hemorragia del intestino delgado. Pero también se puede clasificar según la pérdida de sangre o la volemia. Y esto es importante, y eso no lo hemos dicho la anterior vez, en el sentido de que dependiendo de la cantidad de sangre que haya perdido el paciente, y esto independientemente de cuál sea la localización de la hemorragia, podemos clasificarla en grados 1, 2, 3, 4, pero enfatizando en el sentido de que el grado 1 es leve, moderado, severo o masivo, que es la hemorragia más severa. Y esto se va a orientar o permitir clasificar en función a dos valores que son importantes: la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, esas dos herramientas que son importantes en la evaluación inicial de todo paciente con hemorragia, nos va a definir cuándo una hemorragia es leve, moderada, severa o masiva. Y esto correlaciona bastante o se relaciona bastante al volumen de sangre que haya podido perder el paciente. Entonces, leve, por ejemplo, es cuando el volumen de pérdida está entre el 10 a 15%, que son más o menos 750 mililitros. Y en estas condiciones, la presión arterial y la frecuencia cardíaca son normales, así como las otras variables: diuresis, llenado capilar, estado mental, etc. Entonces, en este grado de hemorragia, el paciente, teniendo hemorragia, está estable hemodinámicamente, no hay compromiso hemodinámico. Tal vez este sea pues el gran grupo de las hemorragias que muchas veces llegan a las emergencias y en realidad no hay una condición sumamente urgente de tratarlo. Las otras sí son importantes, las grado 2, 3 o 4, porque ya implican mayores pérdidas de sangre. Y en esos casos ya vamos a encontrar trastornos hemodinámicos. Por ejemplo, en el grado 2 hay taquicardia, hay hipotensión y hay compromisos incluso del estado mental. El paciente está ansioso, se ve piel pálida, fría, y entonces significa en este caso que muchas veces el paciente ya tiene una pérdida sanguínea del 15 al 30%, ya es casi un tercio del volumen sanguíneo. Y los grados más severos o el masivo ya implican situaciones relacionadas al shock, y sí son situaciones que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, vamos a repetir esto: por la evolución aguda y crónica, por el origen alta, baja o del intestino delgado, y por el volumen de sangre perdida, los grados 1, 2, 3 y 4, que corresponderían a leve, moderada, severa o masiva. Entonces, eso es lo que hay que recordar en todo tipo de hemorragia. Ya habíamos hablado la anterior vez el problema relacionado al hematocrito, que no se modifica en las primeras horas de una hemorragia digestiva. Y también habíamos mencionado que la primera medida terapéutica apenas llegue el paciente a la emergencia es reposición del volumen. Eso es lo que nos interesa. Más aún si los pacientes están en grados 3 o 4 de
sangrado digestivo. Entonces, esa es la predominancia que nosotros debemos tener en la actuación médica al llegar el paciente a la emergencia. Y la reposición se hace con cristaloides o sangre. Y también habíamos mencionado que existen criterios para transfundir sangre. Y estos criterios se basan en la edad y también se basan en la presencia de enfermedades previas. Bien, eso era básicamente el recuerdo de la anterior clase que les quería hacer. Si tuvieran hasta acá alguna pregunta. Pregunta, duda, o todo está claro. Todo claro, doctor. Espero que siga claro hasta el examen, ¿eh? Bien, en estos minutos siguientes vamos a desarrollar cada tipo de hemorragia según su localización. Entonces, recordamos cuáles son la clasificación de la hemorragia según su localización. A ver, Piero André. Piero, a la 1, a las 2, está ausente Piero. La primera falta. Edward Stalin. Presente, doctor. ¿Nos recuerdas cómo es la clasificación según la localización de la hemorragia digestiva? Sí, doctor. Puede clasificarse en alta, intermedia y baja. Ya, entonces eso es la clasificación actual. Y léenos la historia clínica. Ok, doctor. Dice paciente mujer de 75 años que viene a urgencias por presentar esta mañana dolor epigástrico súbito asociado a náuseas y vómitos de sangre con deposiciones negras, con antecedentes de histerectomía y litiasis biliar, no alergias medicamentosas, toma AINES de forma habitual. A su llegada tiene la tensión arterial de 75 sobre 45 milímetros de mercurio, con frecuencia cardíaca 110 por minuto, saturación de oxígeno alta con 93%, abdomen blando y doloroso a la palpación, sudoración fría y pálida. Durante su estancia, en triaje realiza un vómito abundante de sangre. Se decide pasar a trauma shock para estabilizar al paciente. Se instala 2 vías periféricas de calibre grande, extracción de analítica completa, bioquímica, hemograma, coagulación y gasometría venosa. En los análisis se visualiza una hemoglobina de 8,3 gramos por decilitro. Analítica previa de unos meses antes era de 15 gramos por decilitro. Un electrocardiograma de 2 derivaciones sin incidencias. Se inicia tratamiento con 2.000 mililitros de cristaloides, bolo o meprazol 2 viales, más perfusión de 4 viales en 500 ml. Suero De fisiológico. suero fisiológico. También se le administró metocoplamida intravenosa y transfusiones de 2 concentrados de Matías. Bueno, entonces es una historia habitual que nosotros vamos a tener muchas veces en la emergencia. Recuerden algunos detalles. Esto de que toma AINES en forma habitual es un detalle bastante común. Otro detalle bastante común es la edad. Generalmente son pacientes añosos que suelen venir a emergencia. Y otro detalle abundante, otro detalle importante, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que siempre son medidas al inicio. Si ustedes están viendo, presión arterial 75-45, frecuencia cardíaca 110. Si nosotros recordamos esta clasificación según el volumen, ¿dónde lo ubicarías, Stalin, a la paciente? ¿En qué grado? 1, 2, 3, 4. Estaría, doctor, entre el 4, grado 3 o 4. ¿Ya? Entonces son hemorragias importantes, ¿no?
Más aún por lo que se ve pues que durante el examen mismo hay un vómito abundante de sangre. Y otro dato importante es lo que hace el médico, instalar inmediatamente un acceso venoso e iniciar rápidamente una infusión de cristaloides. Miren, acá le instala 2 litros. Y luego 4 viales de 500 mililitros ya en forma horaria. Y transfunde sangre, fíjense, con un hemograma o una hemoglobina de 8.3. Si nosotros recordamos acá, en los criterios de transfusión, ¿tenía criterio de transfusión tu paciente o no? Está ahí. Ahí dice cuándo transfundir, cifra de hematocrito, menor a 20 en menores de 45, menor a 30, mayores de 60 años. Una hemoglobina de 8 que tiene el paciente, ¿cuánto de hematocrito correspondería? 24, 25. ¿Estaba bien indicada la transfusión? Sí, doctor. Correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos nos tiene que detallar esta historia clínica. Bien, esta hemorragia digestiva, como ven, tiene algunos detalles importantes. Es la principal causa de hemorragia digestiva. Podríamos decir que el 60-70% de los casos de hemorragia vienen por un sangrado digestivo alto. Es muy frecuente el uso de AINES, sobre todo en personas de edad. Y van a ver que en el Perú, por ejemplo, se ha encontrado en una estadística nacional que de los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, el 78%, es decir, más ese porcentaje que se ve en Estados Unidos, el 78% había consumido algún antiinflamatorio no esteroideo. De ahí la importancia que tiene, pues, siempre en la historia preguntar si estaba tomando AINES, como es el caso de la paciente, ¿no? Y su mortalidad todavía es alta, fíjense, sobre todo en las hemorragias por varices esofágicas. Y entonces es un problema importante de salud pública. Como van a ver, y de acuerdo a la historia clínica, es un evento que se va a ver generalmente a partir de los 50 años en adelante. Hay también en personas jóvenes, pero la incidencia es menor. La incidencia va aumentando conforme va aumentando la edad del paciente. Y eso también se ve pues en la historia clínica que habían visto ahí. Stalin, ¿cuántos años tenía tu paciente? 75 años, doctor. Entonces, correlaciona bastante pues con los datos epidemiológicos que se ven comúnmente en este caso de pacientes. La hemorragia habitualmente lo caracterizamos por 2 grupos. Y esto es en base, si recuerdan al principio, habíamos dicho que la mortalidad es alta, sobre todo en el grupo que tiene varices esofágicas, 20 a 50%. Y en el grupo que no tiene varices es más bien baja, puede ser 3%. Y entonces esta condición nos obliga a clasificar la hemorragia digestiva alta en esos 2 grupos, en aquellos que tienen varices y en aquellos que no tienen varices. Entonces, ahí las imágenes nos van a mencionar pues que el sangrado por varices es generalmente abundante, rápidamente puede llegar a una hipovolemia significativa, sangrados 3 o 4 de sangrado digestivo y muerte del paciente. Por eso ese grupo de pacientes debe ser de mayor cuidado para nosotros. Y el otro es el grupo no varicial, que están una diversidad de causas como son la úlcera, gastritis, esofagitis, cáncer del estómago, síndrome de Mallory-Weiss, etc. Y entonces todas estas condiciones la conocemos como hemorragia digestiva alta no varicial. Cuando
hacemos pues una frecuencia de cuán frecuentes son este tipo de sangrado digestivo. La alta, la úlcera gástrica o duodenal, es siempre el porcentaje mayoritario. Estamos hablando más o menos del 50%. Entonces, esto nos lleva a una conclusión importante. La mayoría de pacientes, que es aproximadamente el 50%, que tienen hemorragia digestiva, es por úlcera duodenal o úlcera gástrica. Es la denominada úlcera péptica. Porcentajes menores, las otras causas. Gastritis, varices, como estamos viendo ahí, en general van yendo a porcentajes menores. Entonces es lo que deben recordar siempre. Stalin, ¿qué supones que podría tener tu paciente bajo esta condición? El paciente que estamos viendo al principio. Posiblemente una úlcera gastroduodenal, doctor. Posiblemente. Entonces ya después al final veremos si realmente es correcto lo que estamos pensando. Bien, entonces, ¿cómo encontramos pues estas causas a la endoscopía, ¿no? La úlcera gástrica, que cómo está sangrando, hay una úlcera duodenal que también está sangrando. Esto obviamente se hace diagnóstico a la endoscopía. O las esofagitis, que también se relacionan pues a un diagnóstico por endoscopía. O el síndrome de Mallory-Weiss, que significa desgarro en la mucosa de la unión gastroesofágica, y que igualmente también lo vamos a encontrar pues a la endoscopía, al igual que las gastritis. Pueden ver acá estas lesiones que son típicas de una gastritis erosiva, que suele sangrar, o lesiones vasculares que tienen pues también como estas telangiectasias, petequias, que pueden sangrar, dándonos la importancia de la endoscopía en el diagnóstico de una hemorragia digestiva. Entonces volvemos a repetir: la úlcera, las esofagitis, el Mallory-Weiss. Tal vez algunos datos más sobre este Mallory-Weiss. Generalmente se da en personas vomitadoras, con vómitos frecuentes. Vómitos es una complicación de los vómitos. Entonces, una persona que está vomitando constantemente puede desarrollar esta ruptura en esta parte de la mucosa y desarrollar pues la hemorragia digestiva. Bien, entonces, bajo este aspecto, obviamente nosotros decimos cómo debemos diagnosticar hemorragia digestiva. Alta. Stalin, ¿cómo eran las manifestaciones clínicas de la paciente? ¿Puedes volverlo a leer? Regresamos a esta paciente. Lee el primer párrafo. Ok, doctor. Paciente mujer de 75 años que viene a urgencias por presentar esta mañana dolor epigástrico súbito asociado a náuseas y vómitos de sangre con deposiciones negras, con Ya, antecedentes ese es de uno. histerectomía. Ya, hasta ahí. Ahora lee el tercer párrafo. Durante su estancia. Durante su estancia en triaje realiza un vómito abundante de sangre. Se decide Ya. pasar a traumashock para estabilizar. Entonces, si ustedes están viendo, ¿cuáles han sido las manifestaciones clínicas más importantes de esta paciente? Melena y hematemesis, ¿correcto? Y eso es pues, por lo que vienen los pacientes, justamente. Melena, como están viendo acá, que son las deposiciones negras, pastosas, pegajosas, fétidas, como se define la melena. La hematemesis, que es el vómito de sangre, tal y como lo había presentado la paciente. Y entonces uno dice, ¿no? Cuando el paciente viene con hemorragia digestiva, los dos síntomas son los más importantes: la hematemesis y la melena. Y podríamos decir, el 50% de los pacientes
acude solo con melena, es decir, no tiene otra cosa más que melena. Un 25% de pacientes viene con hematemesis, solo hematemesis. Un 10% adicional viene asociando hematemesis y melena, es decir, las dos cosas. Y fíjense, un pequeño porcentaje que va del 10 al 14% viene con hematoquesia. Y esto es lo que nos puede hacer confundir a los médicos. Ustedes saben y recordarán que la hematoquesia es un síntoma de hemorragia del colon, hemorragia baja. Pero hay pacientes con este tipo de sangrado, miren, casi 14%, en la cual el origen de la hemorragia es el estómago, el duodeno, esta es la parte superior, y el paciente viene con hematoquesia. Generalmente un paciente con hemorragia alta que viene con hematoquesia significa sangrados masivos. Ese grado 4 que les habíamos hablado en el principio, habitualmente tiene como manifestación hematoquesia en el sangrado alto. Y suele suceder en pacientes ancianos, en pacientes con sangrados masivos, y por ello todo paciente con hematoquesia siempre es importante, sobre todo si es añoso, pensar en la posibilidad de un sangrado digestivo alto cuando venga con hematoquesia. Bien, entonces también están obviamente los síntomas de anemia, ¿no? Eso es relacionado al sangrado. Si llegamos a nuestro paciente, ¿tenía síntomas de anemia, está bien o no? ¿Qué dices? Doctor, sí, podría decir, porque su analítica principalmente nos dice que tenía Ya, una hemoglobina ya, de 8,3. ya. Y además tiene piel. ¿Cómo está la Piel piel? sudorosa fría y pálida. ¿No? Entonces, anemia es algo que acompaña bastante a los síntomas de sangrado digestivo y obviamente los síntomas de descompensación como sudoración fría, trastornos del sensorio, etc. Entonces, este es un resumen. Siempre es importante en la anamnesis preguntar si toma antiinflamatorios no esteroideos. También es importante antiagregantes plaquetarios, porque muchos pacientes con edad, sobre todo, suelen tomar otro tipo de anticoagulantes, warfarina, por ejemplo. En el examen físico, importante, presión arterial y frecuencia cardíaca. La volemia, determinar la volemia es importante. Y en la exploración rectal, siempre un tacto rectal, sobre todo cuando hay dudas. Otros datos importantes, síntomas de enfermedad de hígado, antecedentes de consumo de alcohol, también nos pueden ir ayudando para establecer posteriormente un diagnóstico. Entonces, el tacto rectal es una herramienta importante en el examen físico de todo paciente con hemorragia digestiva alta, sobre todo cuando hay dudas en el diagnóstico. A veces hay pacientes que no nos pueden dar datos muy concretos y cuando hay eso, tenemos que recurrir al tacto rectal. Siempre estar seguros de que no haya síntomas falsos que nos lleven a confusión. Pseudomelena, por ejemplo, siendo la melena un síntoma importante de hemorragia digestiva, tenemos que estar seguros que no haya lo que denominamos pseudomelena o falsa melena. Y eso se da sobre todo cuando uno ingiere fármacos, hierro, bismuto, o incluso algunos alimentos, ¿no? Pueden dar la coloración oscura. Entonces, esto hay que tener bastante cuidado y siempre es importante preguntar al paciente.
Bien, entonces, habitualmente la evolución natural, es decir, ¿qué pasa si nosotros no haríamos nada en el paciente? O si el paciente tiene este tipo de sangrado estando muy lejos de un centro hospitalario, es necesario conocer cómo es la evolución natural. La gran mayoría felizmente se autolimita y esto es algo que tenemos que tener siempre en consideración. La mayoría de hemorragias llega a autolimitarse. Solo el 20% suele tener desenlaces mayores, de mayor riesgo, de mayor mortalidad, y el médico debe atender de sobremanera con los 5 sentidos, sobre todo a este grupo, porque es posiblemente el que requiera una atención médica rápida en nuestros casos. Los exámenes auxiliares, ya habíamos dicho la importancia del hematocrito, de la hemoglobina, hay que solicitar una bioquímica sanguínea, hay que solicitarle una endoscopía, ya que esta se considera el examen más importante en la evaluación de un paciente. Nos permitirá hacer el diagnóstico de tal manera que habíamos visto al principio la gran utilidad que tiene la endoscopía en el diagnóstico de las enfermedades que ocasionan hemorragia digestiva. Entonces deben hacerse todos. El único problema está el tiempo o el timing que decimos, en qué momento decido hacerse la endoscopía. Primero, el paciente debe estar compensado hemodinámicamente. Es decir, no manden a una endoscopia a un paciente con presión muy baja, con frecuencias cardíacas muy altas. Primero hay que compensarlo como es la tarea prioritaria en eso. Y decidir cuándo es urgente. Esta es siempre la palabra mágica para poder decidir cuándo debemos llamar al especialista para que le haga la endoscopía. Si cuando llega a las 12 de la noche y le tienen que hacer en ese momento, o lo pueden dejar para el día siguiente. Y entonces siempre decimos que el manejo inicial de todo paciente es tal en cuál es lo primero que debo hacer. Estabilizarlo, doctor, Ya, hemodinámicamente. ese es lo primero. Habiendo hecho eso, hago recién mi plan de trabajo, la historia clínica, pregunto si está tomando AINES, etc. Le pido lo de laboratorio, la hemoglobina, el hematocrito, grupo sanguíneo, RH, perfil de coagulación y solicito la endoscopía, que es un examen importante. Pero para esto de la endoscopía, tengo que decidir si es urgente o no es urgente. Obviamente, ¿en quién será urgente? En aquellos con hemorragias importantes, grado 2, grado 3, grado 4, que probablemente puedan tener un desenlace de mayor peligro. En tanto, las hemorragias de grado 1 probablemente no tengan la urgente necesidad de hacer una endoscopía. Y para ello recurrimos a ciertos indicadores para decidir cuándo vamos a hacer urgente y cuándo vamos a tratar en forma más urgente al paciente. Es lo que llamamos valoración pronóstica. Y esto nos interesa para cómo debemos manejar inicialmente y cuándo decidir hacer la endoscopía de urgencia. Y Stalin, ya esto está definido que hay factores predictivos de mal pronóstico. ¿Cuáles son ellos? Doctor, en pacientes con una edad por encima de los 60 años, Ya, pacientes que tienen hemorragia intrahospitalaria, tienen ya, pacientes con comorbilidades, que están con un choque o hipotensión ortostática,
que presentan tal vez sangre fresca en zona nasogástrica, coagulopatías o también presentan requerimientos de múltiples transfusiones. Entonces, si yo encuentro a un paciente con esas características, presupongo que es posible que tenga mal pronóstico. Regresemos a nuestro paciente. Ahora le daremos a Anel Andrea la oportunidad. Anel, Sí, doctor. viendo al caso clínico, ¿tú creerías que tiene factores predictivos de mal pronóstico, sí o no? Por la edad se podría decir una baja presión con la que llevo, si no me Ya. equivoco, es 90/70, más o menos, pero hay de que también le estaban por transfundir sangre. Entonces, tendríamos ya 3 factores, pero creo que faltaría algunos otros factores para poder incluir en un mal pronóstico. Pero también tiene hemorragia intrahospitalaria. ¿Recuerdas que cuando estaba en el hospital empezó a vomitar sangre? Sí, Así también. tiene. Entonces, Entonces, sí, mal pronóstico. entonces, tú podrías decir que tu paciente puede tener un mal desenlace, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, sí es correcto, porque están utilizando bien esos predictores. Pero todo esto ya lo operativizamos en escalas. Una de ellas es la escala de Blatchford, que a diferencia de lo que les decía en el anterior curso, ahora sí la consideramos como un elemento de primacía en la evaluación inicial de los pacientes. Hay que hacer siempre una escala de Blatchford. Entonces, Anel, tu paciente, ¿qué escala de Blatchford podría tener? ¿Cuántos puntos le podrías dar? Estaría en... Uria, ¿cuándo estaba? Su bioquímica estaba normal, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces sería, ¿cuántos puntos le pones ahí? 2, ¿no? sí, 2. Ya. Hemoglobina, ¿cuánto tenía? Estaba en 8. Ya, ¿en cuántos puntos le pones ahí? 6. Ya, va sumando, 6 más 2, 8. 8, ya. Presión arterial, ¿cuánto le pones? Estaba en 2. En 90 y... Estaba en 75, ¿no es cierto? Perdón, sí, sí. Entonces sería 3. Ya, más los 8, 11. ya va 11. Pulso, ¿cuánto estaba? 110. Ya, ¿cuánto le pones? 1. Ya van 12. Melena, ¿sí o no? Sí. Sí, ya van 13. Síncope no ha tenido. Enfermedad hepática previa tampoco. Falla cardíaca tampoco. ¿Cuántos puntos le pones? En un riesgo alto. 13 puntos, ¿no? Por lo tanto, es un riesgo Ujú. alto. Y entonces compatibiliza con ya lo que había estado sospechando, ¿no? Alto. ¿Sí o no? ¿Ven cómo es sencillo la cosa? Entonces, ¿le haces endoscopia de urgencia o no? Sí. Sí, Sí. perfecto. Entonces, quiero que sepan utilizar eso en base a lo que da el paciente. Es sencillo, no es difícil. Eso hay en en nuestros teléfonos inteligentes, hay calculadoras médicas y eso no los puede dar. Existe otro que también lo pueden utilizar, que es el score de ROCAL, que sobre todo nos da para mortalidad. Y ahí las variables están con edad, shock, presión sistólica, pulso, comorbilidad. Y ahí sí necesita la endoscopía muchas veces para poder
establecer los puntajes adecuados. Pero algo que no necesita endoscopía y solo es indicador clínico y algunos datos de laboratorio es la escala de Glasgow-Blatchford, más conocida así como Blatchford a secas. Y esto ya está pues conocido en una serie de situaciones que se sabe ver. Entonces, Blatchford y Rocal serían los que podemos estar utilizando. Anel, en Rocal, ¿cuántos puntos le pones a tu paciente? Aún sin saber la endoscopía. ¿Cuántos años tiene? 75. 75. ¿Cuántos años tiene? A ver, vamos a ir otra vez a la historia. ¿Cuántos años tiene? 75, ¿no? Ya, entonces, ¿cuántos 75. puntos le pones sobre la escala de Rocal? Estaría en 1. Ya. Presión sistólica. Está en... Ahí está, hay un error allí. En el puntaje 1 le deberían poner menos de 100. O sea, el datito ese debe ser menor. Entonces sí, sería 1. Sería 1. Y pulso, más de 100. Sería Sí. 1 también, 3. ¿Comorbilidad tiene o no? Aparentemente no. Ya, entonces, sin los datos de la endoscopía, probablemente lo pongamos en riesgo intermedio. Entonces, más útil, Blatchford. Eso es lo que se les va a aconsejar y vendrá en los exámenes posiblemente. Los gastroenterólogos disponemos de otro método de valoración, que es la escala de Forrest, que eso sí se basa en los hallazgos de la endoscopía y es utilizado sobre todo para la úlcera sangrante. Entonces, estos son los indicadores: Forrest 1, sangrado activo; Forrest 2, sangrado reciente; Forrest 3, sin sangrado. Y a su vez hay subclasificaciones: 1A, sangrado en chorro; 1B, sangrado en napa; 2A, vaso visible; 2B, coágulo; 2C, manchas. Entonces, esto va a depender de lo que observe el endoscopista. Entonces, esto sería el Forrest 1A, sangrado arterial; Forrest 1B, sangrado venoso, en resumado. Forrest 2A es el vaso visible. Hay una arteria que está latiendo acá. Forrest 2B, un coágulo. 2C, manchas, como están viendo acá, en la base de la úlcera. Y Forrest 3, úlcera sin mayor estigma. Es una úlcera limpia, blanquita. Esto nos permite definir pues las posibilidades de resangrado, y esto ya es más para el manejo del especialista. Ustedes se los doy como una manera informativa. Con que me sepan utilizar bien los criterios de riesgo y sobre todo la escala de Blatchford y el Rocal, si es que no lo tienen fácil, me quedo contento. El Forrest es más para el especialista. Entonces, esta tablita nos intenta decir el riesgo de resangrado que tienen estas fases del Forrest, y esto nos permite decidir también en ese momento si tenemos que hacer un tratamiento a través de la endoscopía. Entonces, hacemos un recordaris: factores predictivos de mal pronóstico, recomendable utilizar la escala de Blatchford, pueden utilizar la escala de Rocal, pero es mejor esta. Y la escala de Forrest, que es más para la endoscopía, nos permite definir el riesgo de que este paciente pueda seguir sangrando o la necesidad de terapéutica endoscópica.
Muy bien, esto es un resumen de lo que nosotros hacemos en el manejo, ¿no? Lo primero y lo que siempre se debe determinar es la estabilidad del paciente. En todos los casos siempre es importante el manejo hemodinámico, punto fundamental. Dependiendo de los valores de hemoglobina y de la edad también, transfundir. El laboratorio de rutina, hemograma, hemoglobina, urea, nos permite estadificar el riesgo. ¿Con qué estadificamos el riesgo? Con Blatchford. Si decimos alto o bajo, ya estamos manejando o no prioritariamente al paciente. Y la endoscopía es un detalle importante en el cual ya vamos a hacerlo una vez estabilizado el paciente, una vez establecido el riesgo mediante las escalas que ya le hemos dicho, y podemos decidir si la endoscopía es de urgencia o la podemos diferir para el día siguiente. De emergencia cuando el paciente es de alto riesgo. Si el paciente está clasificado como bajo riesgo, la endoscopía puede hacerse en forma diferida al día siguiente. El tratamiento debe enfatizar, además de la reposición hemodinámica, obviamente, el tratamiento farmacológico. Y acá se sabe que los inhibidores de bomba en la hemorragia no varicial son los que se utilizan, porque sabemos que al suprimir la secreción de ácido, estamos facilitando la formación del coágulo y estamos mejorando las posibilidades de controlar la hemorragia por los métodos hemostáticos que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué aseguramos con el inhibidor de bomba? Disminuir este riesgo, incrementando el pH, y esto nos permite mejorar los mecanismos de hemostasia del paciente. Y está demostrado que el omeprazol es actualmente el tratamiento de elección en estos tipos de sangrado digestivo alto no varicial. Y las ventajas ya han sido establecidas hace muchos años atrás con respecto a que disminuye el resangrado, disminuye la necesidad de cirugía y disminuye la mortalidad. Y entonces, dar omeprazol en el tratamiento de la hemorragia digestiva alta no varicial es el tratamiento de elección luego de haber hecho la reposición hemodinámica. Si regresamos al paciente, a nuestra paciente, Stalin, ¿qué ha recibido nuestra paciente? Stalin. Sí, sí, doctor. Al paciente nos dice que se le instaló 2 vías periféricas de No, calibre grande y más abajito, el último ah, párrafo. ahí ya, recibe tratamiento con 2.000 mililitros de cristaloides. En bolo también se le dio omeprazol por 2 vías. Ahí está, ¿no? Entonces, Más ¿y por qué el médico habrá pensado que es una hemorragia no varicial? Y le ha dado omeprazol, por supuesto, por una sencilla razón de que en su historia no encontramos hallazgos en relación a enfermedad hepática. No encuentras ictericia, no encuentras ascitis, etc. Y eso es lo que nos orienta a pensar que este paciente sí es posible que sea una hemorragia no varicial por el hecho de no tener esos antecedentes. Y entonces el médico que lo ha atendido, que puede ser uno de ustedes, con mucha sabiduría y sapiencia, le inició el omeprazol.
en el sentido de que estaba pensando mejorar la hemostasia a través de la elevación del pH, y esto se consigue mejor con el omeprazol. Esto ya ha sido estudiado en varios estudios con muchas ventajas respecto a otros medicamentos. Entonces, en la no varicial, después de la reposición hemodinámica, es conveniente utilizar el omeprazol. La endoscopía también sirve, pero esto ya es más para el especialista, ¿no? Cuando encontramos una hemorragia sangrante, obviamente procedemos a hacer una terapéutica endoscópica, o situaciones especiales, sobre todo para el tratamiento, más que nada porque los pacientes añosos pueden estar anticoagulados. Y en estos casos, corregir la anticoagulación se hace un detalle importante. La mayoría utiliza warfarina, y entonces administrar el antídoto, que es la vitamina K, podría ser útil. Pero esto solo en aquellos pacientes que reciben warfarina, que no son pocos cuando llegan al hospital. Y finalmente la cirugía, que sigue siendo también una alternativa terapéutica, pero solo relacionado a condiciones muy puntuales. Cada vez los pacientes se van operando menos. Esa es la gran ventaja que tiene haber mejorado en la terapéutica farmacológica con el omeprazol, haber mejorado el diagnóstico con la endoscopía, y entonces cada vez se operan menos los pacientes, pero pueden existir sobre todo aquellos con inestabilidad hemodinámica persistente. No le da sueros, le da omeprazol, el paciente sigue hipotenso, sigue sangrando, bueno, ahí sí puede ser una cirugía. En vista de que los AINES son un factor importante en el desarrollo de una hemorragia, esto es algo que siempre se les recomienda a los médicos, no gastroenterólogos, definir cuándo no debo utilizar AINES, sobre todo en aquellos que tengan riesgo alto o riesgo moderado. Entonces, en estos pacientes tengo que tener bastante cuidado en prescribir antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, Stalin, ¿en quiénes tendrías bastante cuidado? Si te dicen, doctor, ¿puedo utilizar ibuprofeno, que es un AINE? ¿Qué le dirías? ¿O qué tendrías mucho cuidado? ¿En qué tipo de paciente? En pacientes que tal vez hayan tenido algún antecedente de haber sufrido hemorragias, doctora. Ya, Pacientes mayores de 65 años, por ejemplo, puede ser, que hayan sido diagnosticados con úlceras no complicadas o o también usen otros fármacos, ¿no? Anticoagulantes, esteroides, y evitar las altas dosis. En general, nosotros aconsejamos a todo paciente mayor de 65 años o que tenga antecedentes de úlcera, mejor no prescriban AINES en forma no indiscriminada. Y esto está en unas guías ya establecidas en la prevención de esto. Entonces, solamente puedo utilizar en aquellos que no tengan esos factores de riesgo, y obviamente ahí no tengo mayor problema. El asunto con la hemorragia varicial es un poco complicado porque esto es algo que se relaciona a enfermedad hepática y sobre todo se da por hipertensión portal. En estas condiciones de enfermedad hepática e hipertensión portal, por la hipertensión portal se permeabilizan las venas que se dirigen al estómago, sobre todo una vena importante que se llama vena gástrica izquierda. Entonces, el flujo ya no puede ir hacia el hígado, sino se va por estas colaterales
y por lo tanto se forman varices. Y este paciente sí viene con criterios de un sangrado tipo 3 o tipo 4, porque son sangrados masivos, severos y que pueden comprometer la vida del paciente. Pero un dato que habíamos dicho al principio, ¿por qué nuestro paciente no pensábamos en que podía tener hemorragia varicial? Porque en su historia clínica no encontramos estigmas de enfermedad hepática. Bien, entonces acá sí la endoscopia es fundamental, ¿no? Las varices, que son estas en el esófago o en el estómago, suelen sangrar y cuando sangran pueden ser pues de gran magnitud que comprometen la vida del paciente. Acá el tratamiento en realidad sigue siendo el mismo. O sea, el primer objetivo siempre, ¿cuál es, Stalin? Valorarlo hemodinámicamente y Es manejarlo también, doctor, estabilizar. manejar eso, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, siempre sigue siendo la primera prioridad la reposición hemodinámica. Pero acá, en el tratamiento farmacológico, tal vez ya no utilizamos de preferencia el inhibidor de bomba, que es el omeprazol, sino acá en la hemorragia varicial ya utilizamos agentes vasoconstrictores, vasoactivos, sea terlipersina u octreotide. Y esto es lo que deben entender. Si un paciente tiene un sangrado masivo y tiene estigmas hepáticos, sí pensaré en que esté haciendo una hemorragia varicial y después de la valoración hemodinámica y la reposición de fluidos y tal vez la transfusión también, tendré que utilizar los agentes vasoconstrictores. De elección es la terlipresina. La dosis está puesta allí y cuando no hay terlipresina, la alternativa es octreotide. Acá sí es urgente la endoscopía. Por definición, cualquier tipo de hemorragia varicial hay que hacerle endoscopía urgente. Acá no necesitan utilizar ninguna escala. Basta que ustedes sospechen que su paciente esté sangrando por varices, hay que hacerle la endoscopía, ya que la endoscopía nos permitirá, además de diagnosticar la enfermedad, nos permitirá hacer un tratamiento. Y acá sí la endoscopía juega un rol importante a través de utilizar bandas elásticas, por ejemplo, como están viendo en la diapositiva, nos permiten cohibir la hemorragia, son dispositivos especiales que utiliza el endoscopista. O cuando no tengo acceso a la endoscopía, utilizar sondas de taponamiento. Una de ellas es el Senstaken, que colocado por vía oroesofágica nos permite cohibir la hemorragia, sobre todo cuando estamos en sitios alejados de un hospital y nos puede salvar la vida del paciente. Es una medida temporal hasta que lo refieran al paciente a un centro hospitalario. Se puede utilizar TIPS, que son terapias más que nada de la hipertensión portal, o finalmente la cirugía. Bien, Stalin, ¿cuál será? A ver, lee, no sé, ¿cuál fue el desenlace de la paciente que nosotros hemos visto al principio? Ok, doctor. Se realiza endoscopía objetivándose una úlcera péptica duodenal. Se extrae muestra de la mucosa del antro para descartar el Helicobacter pylori. La paciente, una vez estabilizada, pasa a aviso para su control y tratamiento posterior. Y ahí está su endoscopía. Cuando le hicieron la endoscopía era un Forrest 3, entonces no necesitó hacerse mayores alteraciones, salvo la estabilización hemodinámica, el tratamiento con el inhibidor, y ya estabilizada pasa a piso. Bien, si tuvieran alguna pregunta hasta acá.
o se han dormido, creo. Anel, Doctor, sí, quería preguntarle, bueno, usted al inicio mencionó que hay que tener cuidado en aquellos pacientes que consumen, bueno, han consumido hierro, ¿no? En caso de que esta hemorragia se presente en una paciente que tenga anemia ferropénica y esté consumiendo hierro, ¿qué es lo que se podría hacer o no afectaría tanto en lo que es el tratamiento? ya, si por ejemplo está haciendo hierro y ustedes tienen dudas de que esté la deposición oscura por por el uso de los agentes que tienen hierro, el tacto rectal. Y si hay duda, bueno, pueden proceder a hacer una endoscopia. Esa sería la conducta. Tacto rectal. Y si sigue persistiendo la duda por la anemia sobre todo, hay que hacer una endoscopia. Hola. Sí, doctor. Mi consulta es, ¿cuánto demoraría, por ejemplo, la diferencia del sangrado de un Forres, por ejemplo, de un Forres sangrante de un 1A o de un 1 o de un 2B a un 3 de la úlcera, por ejemplo? Porque como vemos, la paciente llegó sangrando y con hematemesis y todo, supongo que el sangrado estaba activo todavía y al momento de hacer la endoscopía ya era un Forres 3. Entonces, Claro, ¿cuánto tiempo demora más o menos? en cambiar de uno a otro puede demorar en 24 a 48 horas, o sea, es rápido. Cuando el paciente tiene sus mecanismos hemostáticos normales y se le instala un tratamiento inmediato, esta conversión se hace rápido. Incluso la cicatrización de úlcera se da en el lapso de 72 horas. O sea, es muy rápido. Sabemos que la regeneración del epitelio gástrico es alto, tiene un reemplazo celular muy alto que en 24 horas cualquier lesión puede desaparecer si son pequeñas. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, el otro tipo de sangrado es la hemorragia digestiva baja, que ya es menos común con respecto a la alta. La alta es la que vamos a ver más en nuestra andar por la medicina y por la gastroenterología sobre todo. Y evidentemente el conocer estas otras formas de hemorragia es importante. Entonces, esta hemorragia digestiva baja, ¿cómo se define, Edward? Doctor, la hemorragia digestiva baja, bueno, generalmente se consideraba como la extravasación de sangre que se ubica en el tramo que está por debajo de lo que es el ángulo de Treis hasta el recto llano, ¿no? Pero actualmente ya solamente lo considera lo que es el colon. Muy bien. Dayana, ¿estás o no? Ya tenemos otra falta más. Carmen Rubí. Sí, doctor. Lee esta historia clínica. Ya. ¿Qué más nos va a dar? Ya. Paciente de 75 años de edad ingresa al servicio de emergencias por cuadro de 3 horas de evolución, caracterizado por presentar hematoquesia en varias oportunidades.
palidez generalizada, moderada, alteración del estado hemodinámico. Paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial sistémica, portador de marcapasos desde hace 3 años, anticoagulación con warfarina, además de consumo de amiodarona y enalapril. En los laboratorios de ingreso tiene hemoglobina de 11 miligramos por decilitro, plaquetas en 173.000 unidades litro, tiempo de coagulación prolongadas, el INR de 2.6, actividades de Tiempo de protrombina. tiempo de protrombina de 26 segundos con 27% de actividad, la creatinina 1.8 miligramos por decilitro, el boom de 28, se realizó reanimación con cristaloides y se inició administración de vitamina K endovenoso. ¿Ya? Bien, eso es habitual que vayan a ver en una paciente que está teniendo este tipo de sangrado. Entonces, la definición ha cambiado, pues no, ya no es debajo del ángulo de 3, sino es exclusivamente en el colon. Es más frecuente en mayores de 63 años, recuerdan, el paciente, y más o menos corresponde al 20% de todos los casos de hemorragia digestiva. Entonces, mucho menos frecuente que la hemorragia alta. Su principal manifestación es la hematoquesia y la rectorragia, que son en conjunto ambos el 85%. Pero a veces puede ser melena, sobre todo cuando el origen se localiza en el lado derecho del colon, ciego y colon ascendente. Y entonces acá también tenemos que tener cierto cuidado. Hay pacientes con HDV que suelen presentarse con melena y nos van a confundir el diagnóstico. Al igual que sucedía, ¿no? Hay pacientes con HDA que tienen hematoquesia y nos pueden confundir al diagnóstico. Generalmente la hemorragia baja, en cuanto a su actuación, es similar a cualquier tipo de hemorragia. Es decir, Edward, ¿cuál es la primera conducta que debo tener en este paciente? Bueno, igual que en el anterior, doctor, valorarlo hemodinámicamente. Hasta el cansancio, ¿no? Sea cual sea la hemorragia, eso es lo primero. Y no cambian la hemorragia digestiva, entonces tengo que atender a sus factores de riesgo, que son la edad, el tipo de sangrado, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos ninguna variación con respecto a la anterior. Pero sí podría haber ciertas variantes, sobre todo en la historia clínica. Y acá hemos visto pues que la manifestación más importante es la hematoquesia. Pero además de ese síntoma, yo necesito saber algunos datos más en la historia clínica de un paciente que presumiblemente está sangrando de la parte inferior del abdomen. La presencia de dolor abdominal. Este es un dato que siempre deben preguntar. Van a ver, y en minutos después, que cuando un paciente tiene hematoquesia y no hay dolor abdominal, la causa más probable es divertículos. Pero si hay dolor abdominal y hematoquesia, ahí cambia la situación. Generalmente eso se asocia a colitis isquémica. Entonces van viendo cómo va cambiando las orientaciones diagnósticas solo por la presencia de dolor. En los antecedentes es importante un dato que, aparte de los otros, ¿no? De los anticoagulantes, de los AINES, que también es importante en este tipo de hemorragia, es necesario preguntar antecedentes de radioterapia pélvica. Son pacientes con cáncer de útero o de próstata que suelen haber recibido radioterapia. Y en ese caso suele pasar que el diagnóstico es más bien una proctitis actínica.
Entonces, vean las importancias de algunos datos importantes. Y acá sí, el examen anorrectal es indispensable. Recordaban que en la hemorragia alta era opcional a duda en el diagnóstico de melenio. Acá el examen anorrectal es indispensable, hay que hacerle a todos, porque muchas de las causas de hemorragia digestiva baja pueden estar relacionados a enfermedades anorrectales. Y entonces son algunas diferencias que se plantean en estos casos. Y veamos la etiología. Fíjense, la mayor parte de sangrado digestivo bajo es por divertículos. Y si hacemos una estadística general, estamos hablando del 60 o 65%. Obviamente tenemos algunas otras causas en porcentajes menores, la colitis isquémica, hemorroides, pólipos, enfermedad inflamatoria, etcétera, ¿no? Entonces, esa situación nos indica sobre todo que cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, la principal causa en forma general es divertículos en el colon. Pero a veces la edad nos da ciertas diferencias. Eso sucede sobre todo en los mayores de 60 años, pero en menores o incluso en adolescentes, la enfermedad inflamatoria o la presencia de pólipos suele ser la causa más relevante. Entonces, volviendo a la historia de nuestra paciente, Camila Pérez. Camila, ya son 3 faltas, ¿no? Gabriela, ya van 4. Yune Araceli, ya van 5. Catherine Nina. Presente, doctor. Si regresamos a la historia, ¿qué sospecharías como causa de la hemorragia digestiva que tiene esta paciente? ¿Cuántos años tiene? 75 años. Y en ese grupo de edad, ¿cuál es lo más frecuente? Divertículos, doctor. ¿Ves cómo es fácil? ¿Tiene dolor tu paciente? No, doctor. No tiene, ¿no? Y cuando hayamos dicho en la historia clínica, cuando no hay dolor, ¿qué era lo más común? Divertículos. Entonces, ¿qué pensarías que pueda tener tu paciente? Divertículos. Por frecuencia, por edad, como por tipo de hemorragia. Divertículos, ¿no? Así es fácil la medicina. No es muy difícil. Y entonces, pero si el paciente fuera más joven o fuera incluso un niño o adolescente, obviamente la situación puede ir cambiando. Generalmente los criterios de severidad son muy parecidos, ¿no? Tienen que ver con la edad, tienen que ver con la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera. Y entonces, acá más o menos decimos, ¿no? Riesgo bajo.
Aló, aló, ¿se escucha? Sí, doctor. A ver, ¿quién ha sido el malintencionado que nos ha Sí, se hecho escucha. salir del Meet? Creo que querían hacer un receso, ¿no? Anel, Andrea, dime, has levantado. Sí, doctor. Bueno, quería decir, hay varios de nuestros compañeros que tienen clases en Coyana a las 3. Ya. Entonces, creo que se van a retirar también de la clase y ¿Cuántos por son? esa parte. Más o menos son unos, creo que es 15 a 20 más o menos. 15 a 20. Ya vamos a terminar esto. Entonces, de repente nos siguen por el canal del celular. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de que este tipo de pacientes se determinan en función al riesgo. Y hay 7 variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Frecuencia cardíaca, presión arterial, síncope, abdomen normal, sangrado rectal, uso de antiinflamatorios no esteroideos y comorbilidades. Entonces, en base a cómo van teniendo el número de factores de riesgo, decimos bajo, moderado o alto. Entonces, también esto está en los teléfonos inteligentes, sobre todo para hemorragia digestiva baja. Y bueno, todas las actuaciones que tenemos que hacer son muy parecidas, solo que en este caso la colonoscopía sí juega un rol importante en el diagnóstico. Todo paciente debe hacerse endoscopía, sobre todo si hay sangrados importantes, por la posibilidad de que el sangrado sea alto. Pero la colonoscopía sí juega un rol importante y esto nos permitirá hacer el diagnóstico. Pero fíjense, a veces el diagnóstico puede no ser sencillo hacerlo por la presencia o de sangre abundante o de heces. Y entonces allí puede ocurrir que la colonoscopía, sobre todo cuando no hay una preparación adecuada, pueda no ser útil. Entonces ahí tenemos que recurrir a otros métodos diagnósticos. Pero en la mayoría de las veces es un examen que nos permite definir el diagnóstico, por ejemplo, en este caso divertículos, angiodisplasias, cáncer de colon, colitis isquémica, colitis ulcerativa, o esta enfermedad por radiación, que es la proctitis actínica, o simplemente hemorroides. Entonces van a ver que la colonoscopía juega un rol importante, pero, como hemos dicho, a veces, como están viendo acá, el diagnóstico puede no ser certero solo en el 74, o sea, un 25% de pacientes en las cuales la colonoscopía puede no ser útil. Y allí podemos recurrir a otras modalidades de diagnóstico, como son la angiografía, sobre todo con sangrados masivos. Para eso hay que tener una pérdida constante de sangre. Entonces esto nos permite definir el punto de sangrado o la presencia o el uso de isótopos radioactivos, que también nos permiten visualizar la fuente de la hemorragia. Pero ojo, tanto la angiografía como los isótopos radioactivos, solo si la colonoscopía no ha logrado hacer el diagnóstico. Tratamiento, nuevamente, muy similar a lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Fluidoterapia, transfusión sanguínea, sobre todo en los casos de severidad,
Y si hay coagulopatía, obviamente el antídoto cuando el paciente está utilizando warfarina. ¿Cuál es el antídoto? ¿Recuerdan? Vitamina K. Vitamina K. Vitamina K. ¿Tu paciente recibió vitamina K o vuestra paciente recibió vitamina K? Sí, ¿no? Porque estaba utilizando warfarina por un problema cardíaco. Bien, entonces van a ver pues que son las conductas muy parecidas. ¿Y cuál es el desenlace? A ver, ¿quién quiere leer? Ya, adelante. Listo, doctor, ¿se me escucha? Sí, escucha. Ya, bueno. Desenlace de la viñeta clínica. Los exámenes de laboratorio reportaron mejoría de los tiempos de coagulación de 13 segundos, actividad del 63% de actividad, INR 1,3, con lo que se realizó colonoscopía evidenciando múltiples divertículos en todo el proyecto del colon con coagulación en su lumen. No se observó sitio de sangrado activo. Con esos resultados se asumió que el sangrado se autolimitó. Y eso es lo que sucede la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, más o menos estamos orientándonos a lo que va sucediendo la mayoría de las veces en este tipo de sangrados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, Dime. bueno, solo quería comentarle que muchos tenemos clases en Coyana y hace un momentito me llamó, no pude contestarle. Bien. ¿Alguna otra? Entonces te sacaré de mi lista de faltas. ¿Alguna otra? Doctor, también me llamó, pero no cargaba la página y no pude prender mi micrófono. Ya te sacaré también de mi lista. Ya, Gabriel. ¿Alguna otra más? Ya, bueno, entonces, para terminar la clase, sé que están cansaditos. Esta hemorragia del intestino delgado. Eh, ¿Saben qué es el menor volumen de hemorragias, no? 5%. Y esto se hace desde esta publicación del año 2007, en donde hacen una revisión de lo que se llamaba sangrado oculto del aparato digestivo. Y en esa revisión, gracias a la tecnología de la evolución del diagnóstico con cápsula endoscópica o con métodos de enteroscopía, que son aparatos largos de endoscopía que nos permiten acceder al intestino delgado, es que en base a eso, es en este consenso de la Asociación Americana de Gastro, y desde esa vez ya se conoce como el origen de hemorragia intermedia a el intestino delgado. Y entonces, basado en eso, nosotros a este tipo de hemorragia ya la conocemos como hemorragia digestiva del intestino delgado. ¿Por qué? Porque la cápsula endoscópica, un método muy útil para enfermedades del intestino, o la enteroscopía, nos ha permitido examinar con mayor eficacia el intestino delgado. Entonces, hemorragia procedente del yeyuno ilion es el origen de este tipo de sangrados, y gracias a la cápsula podemos encontrar úlceras, por ejemplo, acá. Entonces vamos a ver estas pequeñas úlceras localizadas en el yeyuno. Cáncer, es un cáncer del ilio, nuevamente úlceras, isquemia, y entonces
por esta cápsula, un aparatito muy bueno, muy noble, además de la enteroscopía, que esto ya es una endoscopía más profunda, ya nos permitía establecer diagnósticos en el intestino delgado como úlcera, lesiones vasculares, tumores que suelen aparecer, es otra lesión vascular. Y entonces nosotros ya tenemos recursos para poder determinar el diagnóstico de estos sangrados. Ahora, la mayoría de estos sangrados viene por hemorragias crónicas. Es decir, generalmente estos pacientes suelen venir con anemia crónica, anemización progresiva, y rara vez con síntomas sea de melena o hematoquesia. La mayor parte de estos pacientes acuden por presentar sangrado crónico y síntomas más bien de una anemia crónica. Las estadísticas hechas por cápsula o por enteroscopía nos señalan que la principal causa de hemorragia del intestino delgado es la malformación vascular. Están viendo acá, telangiectasis. Es la principal causa de hemorragia digestiva del intestino. Y hay otras, tumores, divertículos, úlceras inclusive, como estamos viendo allí, que suelen tener pues acá ven una úlcera o tumores, pero que en el contexto global de todo sangrado digestivo sabemos que es la última, digamos, una de las causas poco comunes de hemorragia digestiva. Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Maciel, Yaciel. No, doctor, todo claro. Ya. Tu perrito está medio dudoso, creo. Yune, Araceli. ¿Alguna No, pregunta? doctor. Tu gato estaba bien asombrado, creo. Eso lo veo en las imágenes. Ahí veo un gato, un perrito. Bien, al parecer no hay preguntas. Entonces ya mañana nos vemos en vivo y en directo. Recuerden, no sé por qué no han activado todavía el aula virtual o ustedes ya tienen activo. Quiero entrar a las diapositivas, pero no tengo forma. Ya mañana veremos cómo se puede hacer. Bien, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias. Hasta mañana, doctor. Chao. Mañana. Gracias, doctor.